En la tabla periódica los elementos se clasifican según su número atómico y se ordenan en filas de cierta longitud que forman familias que tienen tendencias regulares en sus propiedades. En general, las columnas de la tabla periódica se conocen con el nombre de grupos y las filas horizontales con el nombre de períodos. Los períodos empiezan a numerarse a partir del primero arriba con el elemento hidrógeno y el helio, que sería el primer período, y su numeración aumenta hacia abajo. Para los grupos hay dos numeraciones posibles. Una es que la que considera los grupos más altos de la tabla periódica, que son los dos primeros de la izquierda, y continúa la numeración en los otros grupos altos que están a la derecha. Estos elementos que pertenecen a los dos grupos de la izquierda y a los siguientes de la derecha de la tabla periódica en esta zona, se conocen como elementos representativos. Y la numeración se hace de la siguiente manera. En general se usa un número romano, seguido de la letra A para estos elementos, 1A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Acá no están números romanos, pero lo correcto es hacerlo en números romanos. La otra numeración alternativa de los grupos es numerarlos en forma consecutiva del 1 al 18. Este sería el grupo 1, 2, 3, 4, 5, y así siguiendo hasta llegar al número 18, que correspondería a los elementos del último grupo a la derecha de la tabla periódica. Algunos grupos de elementos tienen nombres particulares. Por ejemplo, los del grupo 1A, sacando el hidrógeno, después vamos a ver por qué, se conocen como metales alcalinos. Los del grupo siguiente como metales alcalino-térreos. Los del grupo 8A o 18 como gases nobles. El grupo anterior serían el 7A o 17 los halógenos. Y el otro los calcógenos, el grupo 6A o 16. Los elementos que están acá en la zona del medio de la tabla periódica son metales de transición y en general, si no se usa la numeración consecutiva de los grupos del 1 al 18, bueno, a esto se les da, en el nombre del grupo, se les indica con la letra P. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, del elemento lantano, que tiene número atómico 57, salta al 72, que es el hafnio, es decir, que hay 14 elementos en el medio, bueno, que son los que están ubicados abajo en la tabla, que como están a continuación del lantano, se los conoce como lantanios. Lo mismo ocurre del elemento 89 hasta el 104, que están los elementos que están a continuación del actinio, son los actinios que están ubicados acá en esta serie que está pintada de color gris. Estos son elementos de transición interna y estos, los celestes, dijimos que eran elementos de transición, mientras que los de las dos filas de la izquierda, perdón, las dos columnas de la izquierda, los dos grupos de la izquierda y los 6 grupos de la derecha se conocían como elementos representativos. En la siguiente diapositiva vemos que hay bloques de elementos pintados de distintos colores. Los elementos del bloque S son los que están pintados de naranja más fuerte, los del bloque P en color amarillo, los del bloque D en color naranja más claro y los del bloque F en color verde. Bueno, que un elemento pertenezca a un bloque determinado quiere decir que el último electrón que se incorporó en la configuración electrónica del átomo en su estado fundamental, del átomo de ese elemento en el estado fundamental, bueno, será un electrón S, un electrón P, D o F. Es decir, que hay una relación directa entre la ubicación del elemento en la tabla periódica y cuál es la configuración electrónica del átomo del elemento en su estado fundamental. Por ejemplo, en el caso de los elementos representativos, vamos a ver en forma exacta cómo determinar el grupo y el periodo al que pertenece ese elemento a partir de la configuración electrónica del mismo. La configuración electrónica del átomo en el estado fundamental. Recordemos que los representativos son los que corresponden a los bloques S y P de la tabla periódica. Los pasos que hay que seguir en este caso para ubicar el elemento en la tabla periódica es escribir la configuración electrónica del átomo en su estado fundamental, este sería el primer paso.
Luego ver cuál es el último nivel ocupado por electrones, esto me indicaría a qué periodo pertenece el elemento, y por último ver el número de electrones en el último nivel, y esto me va a indicar a qué grupo pertenece el elemento. Tomemos dos ejemplos. El primero es el caso del bromo, que tiene 35 electrones. Bueno, la configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p6, de acuerdo al orden de llenado que vimos previamente. Hasta ahí van 10 electrones. 3s2, 3p6 van 18, 4s2, 20 electrones. Recordemos que el 4s tenía menor energía que el subnivel 3D, por lo tanto lo llenamos antes que el 3D. Luego llenamos el 3D con 10 electrones, que es la máxima capacidad que puede tener un orbital, los orbitales D. En este caso tenemos 30 electrones y en total, ¿no? Y como son 35, bueno, tendremos 5 electrones en los orbitales 4p. Bueno, se ve fácilmente que como el último nivel ocupado por electrones es el cuarto, el período al que pertenece el elemento en la tabla periódica es el período 4. Por otro lado, como hay 7 electrones en el último nivel, los 2 electrones 4s más los 5 electrones 4p, el grupo al que pertenece el elemento es el grupo 7 de la tabla periódica, por eso decíamos que los electrones en el último nivel nos indica a qué grupo pertenece, o también llamado grupo 17, como vimos anteriormente. Para el caso del fósforo, acá hay menos electrones, hay 15 electrones en total. La configuración será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 para el átomo en su estado fundamental. Y acá se ve claramente que el último nivel ocupado por electrones es el tercero, por lo tanto va a ser un elemento del periodo 3 de la tabla periódica, y del grupo 5 o 15, 5A o 15, porque hay 5 electrones de valencia, 5 electrones en el último nivel. Bueno, acá tenemos un problema. Dice, para la configuración electrónica del ion X2+, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, y me pide que ubique el elemento X en la tabla periódica. Acá hay que tener cuidado. Tenemos que ver, para ubicar el elemento en la tabla periódica, cuál es la configuración del átomo. Entonces, la vamos a determinar a partir de la configuración del ion. Si el ion tiene, fíjense, 2, 4, 10, 12, 18 electrones, de acuerdo a su configuración electrónica, X, que es el átomo, la especie neutra, tendrá 20 electrones. Entonces, represento la configuración electrónica del átomo adicionándole 2 electrones más, que son los que perdió el átomo para generar el catión con 2 cargas positivas. Y ahí veo que el último nivel ocupado por electrones es el cuarto, por lo tanto pertenece al periodo 4 de la tabla periódica, el elemento X, y el grupo será el 2, porque hay 2 electrones en ese último nivel. Otra forma de escribir la configuración electrónica de cualquier elemento es escribir la configuración del gas noble anterior en la tabla periódica, digamos, no escribirla, sino indicarla entre corchetes, como en este caso argón. Si yo pongo argón entre corchetes, quiere decir, bueno, esto corresponde a la configuración electrónica del elemento argón, que tiene 18 electrones en total, y luego pongo los electrones adicionales que tiene el elemento X respecto del argón, que son 2. Entonces me quedaría, la forma de escribirla sería argón 4s2. Lo van a ver así escrito en la tabla periódica. Tomemos un caso de un elemento que no es un elemento representativo, sino que es un elemento de transición. Por ejemplo, el que tiene número atómico 22. Bueno, la configuración electrónica sería argón, ahí van hasta ahora 18 electrones. Después tendría que llenar primero el 4s antes del 3d, entonces me quedaría 4s2, 3d2, aunque en la tabla lo van a ver escrita de esta manera, que es la forma en que se escribe habitualmente, poniendo primero los electrones 3d antes que los 4s, a pesar de que los 4s se llenaron primero. ¿Sí? Y este es un elemento de transición del cuarto periodo. Sé que es de transición porque el último electrón incorporado es un electrón D. ¿Se acuerdan que esto correspondía a los elementos de transición? Y el ion que va a formar, bueno, cuando formemos iones de los elementos de transición, en general, hay algunas excepciones, pero en general lo que hacemos es que pierda primero los electrones S del último nivel. Es decir, que el ion titanio 2+, por ejemplo, se formaría perdiendo los 2 electrones 4s, y me quedaría que esta es la configuración electrónica del titanio con 2 cargas positivas.
Los elementos en la tabla periódica se dividen en general, en rasgos generales, en metales y no metales. Los metales tienen un aspecto brillante en estado sólido, los no metales no tienen brillo. Los metales son maleables, quiere decir que a partir de ellos se pueden hacer láminas, son dúctiles porque se pueden hacer hilos, y en general los no metales en estado sólido serán duros y quebradizos. Los metales serán buenos conductores del calor y la electricidad, y los no metales serán malos conductores del calor y la electricidad. Los metales formarán óxidos iónicos y básicos. Iónicos porque en el sólido tendremos cationes metálicos regularmente distribuidos con, si hablamos de un sólido cristalino, y también aniones óxidos, es decir, oxígeno con los iones que forman el oxígeno con dos cargas negativas. Son básicos porque estos óxidos, cuando reaccionan con el agua, dan lugar a la formación de hidróxidos. Y los no metales forman óxidos covalentes, es decir, que comparten electrones entre el no metal y el oxígeno en los óxidos, y son ácidos porque cuando reaccionan con el agua dan lugar a la formación de oxácidos. Forman cationes en agua los metales, por ejemplo, catión sodio, catión magnesio, catión aluminio, y los no metales forman oxoaniones en agua. Por ejemplo, el nitrógeno formará nitratos, nitritos, el azufre, sulfatos, sulfitos. Bueno, en esta diapositiva lo que se ve es que los elementos metálicos están pintados de color verde en la tabla periódica, los no metálicos de color naranja, y los que tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales, que son los metaloides, de color celeste, que se ven que están ubicados en esta diagonal, esta zona diagonal de la tabla periódica. Fíjense que el hidrógeno, a pesar de estar ubicado en el grupo 1 de la tabla periódica, es un no metal. Por eso yo les decía hoy que en el caso de los elementos del grupo 1 tienen propiedades similares entre sí. Bueno, a diferencia del hidrógeno, que es un no metal, va a tener propiedades distintas al resto de los elementos de su grupo. Y los no metales en general, vean que están ubicados a la derecha de la tabla periódica, mientras que los metales constituyen la gran mayoría de los elementos, incluyendo a los metales de transición, que están los más comunes. Ustedes conocen el hierro, el níquel, el cobalto, el manganeso, y también los elementos de transición interna son elementos metálicos. Bueno, cuando uno va a estudiar las propiedades periódicas, hay muchas propiedades que dependen de la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo. Esta fuerza de atracción en general depende de un concepto que es la carga nuclear efectiva. Por ejemplo, supónganse que tuviéramos un átomo que tiene un electrón. Acá la representación que está hecha no está hecha en función de orbitales, sino de órbitas, aunque sepamos las limitaciones del modelo de Bohr, para explicarlo de manera más sencilla, ¿no? La fuerza de atracción que va a sufrir un electrón, supongamos que tuviera un único electrón en el átomo, va a depender del número atómico, porque el número atómico era el número de protones que tenía el núcleo, entonces cuanto mayor sea el número atómico, más positiva va a ser la carga del núcleo, y de la inversa del cuadrado de la distancia. Es decir, que cuanto más alejado esté el electrón del núcleo, menor será la fuerza de atracción con la que éste se atrae por el núcleo. En el caso de tener más de un electrón, supónganse que quiero ver con qué fuerza se ha atraído este electrón que está en un segundo nivel, si en el primero hay un electrón presente. Bueno, lo que tengo que tener en cuenta acá es que la carga nuclear que sienta este segundo electrón va a estar disminuida por la presencia del electrón más interno. Entonces, lo que uno dice es que la carga nuclear efectiva, que sería la carga con la que es atraída este electrón externo, va a ser menor que la carga determinada por el número atómico, porque hay un efecto de pantalla. Este electrón más interno hace un efecto de pantalla y, en consecuencia, este electrón más externo es atraído con menor fuerza por el núcleo. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un tercer electrón? Bueno, en este caso lo que hay que tener en cuenta es que este electrón que está más próximo al núcleo, el electrón interno, es el que ejerce el mayor efecto de pantalla sobre la carga que siente, por ejemplo, este tercer electrón. Es decir, que si bien tanto el electrón interno
como el que está en su mismo nivel, van a ejercer un efecto de pantalla disminuyendo la carga con la que es atraído este tercer electrón por el núcleo, el efecto de pantalla más importante va a estar determinado por el electrón interno. Es decir, los electrones de valencia son los electrones del último nivel, siempre, apantallan menos que los electrones internos. Esto lo vamos a tener que tener en cuenta más adelante. Entonces, podemos resumir que la carga nuclear efectiva va a ser igual a la carga nuclear que está dada por el número atómico, menos una constante de apantallamiento que depende del número de electrones de valencia. ¿Por qué? Porque estos electrones son peores apantalladores que los electrones de los niveles más internos. O sea, la carga nuclear efectiva va a ser el número atómico, que está determinado por la carga nuclear, menos esta constante de apantallamiento, que va a ser más importante para los electrones internos que para los electrones del mismo nivel. Como hay propiedades, como dijimos anteriormente, que dependen de la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo, bueno, esta fuerza de atracción va a depender de dos factores. Por un lado, la carga nuclear efectiva. Cuanto mayor sea la carga nuclear efectiva, mayor va a ser la fuerza de atracción electrón-núcleo, y además de n, digamos, del número cuántico principal del electrón que estemos considerando. Cuanto mayor sea este número cuántico principal, bueno, va a estar más alejado del núcleo, por lo tanto la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo será menor. Bueno, veamos cómo varía la carga nuclear efectiva en un periodo. En un periodo, la carga nuclear efectiva, fíjense, cuando me voy moviendo de un elemento hacia al que está a la derecha, en el mismo periodo, en la tabla periódica, el número atómico aumentó en una unidad. Por ejemplo, si yo fuera, no sé, de un elemento como, supónganse que acá tenemos, no sé, el litio y acá tenemos el berilio. Bueno, al moverme de izquierda a derecha en la tabla periódica, Z aumentó en una unidad. También se incorporó un electrón más, pero ese electrón que se incorpora es un electrón del mismo nivel, es un electrón de valencia, que no es muy buen apantallador. Entonces, lo que ocurre es que al moverme, por ejemplo, hacia la derecha en el periodo, Z aumenta más que lo que lo hace sigma. Sigma de n dice acá porque depende del número de electrones. Entonces, si Z aumenta más que sigma, lo que veo es que a medida que me muevo hacia la derecha en la tabla periódica en un mismo periodo, la carga nuclear efectiva aumenta. Por otro lado, n es el mismo, porque el número cuántico principal es el mismo, son electrones del mismo nivel. Entonces, como decíamos que la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo dependía de la carga nuclear efectiva y de n, bueno, la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo va a aumentar de izquierda a derecha en la tabla periódica en un periodo, ya que está dominado este efecto por, el factor más importante sería el aumento de la carga nuclear efectiva, ya que n es constante. Cuando nos fijamos qué pasa con la carga nuclear efectiva en un periodo, cuando graficamos, por ejemplo, para elementos del mismo periodo, del litio al neón, que es el segundo periodo de la tabla periódica, vemos un aumento creciente de la carga nuclear efectiva, tal como habíamos predicho anteriormente. ¿Qué va a pasar con la carga nuclear efectiva en un grupo? Bueno, cuando pasamos de un elemento de un determinado grupo al elemento que está por debajo en el grupo, como hace el paso del litio al sodio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, aumenta la cantidad de protones en el núcleo, pero también se incorporaron electrones que para el sodio van a ser electrones del nivel anterior. Entonces, ¿va a haber un aumento de la carga nuclear efectiva? Sí. Los electrones que se incorporaron son electrones que no son tan buenos apantalladores, pues son electrones que son buenos apantalladores porque son electrones internos, pero entonces va a haber, de todos modos, un aumento de la carga nuclear efectiva cuando me vaya hacia abajo. Pero dijimos que lo más importante, eran dos factores para tener en cuenta la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo. Por un lado era la carga nuclear efectiva y por otro lado era n, que me indicaba cuál era el último nivel ese ocupado por electrones. Bueno, en el litio el último nivel sería el segundo y en el sodio sería el tercero. Entonces, ese electrón que está en el tercer nivel va a estar más alejado que los electrones
del segundo nivel, por ejemplo, en el caso del litio. Entonces, es importante acá, cuando tenemos que ver cómo varía la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo, que el efecto más importante es el aumento de n, del número de nivel, o sea, el número cuántico principal que corresponde al electrón, al último electrón incorporado. Entonces, como los electrones se van incorporando a niveles cada vez más externos, la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo, si bien la carga nuclear efectiva aumenta hacia abajo, la fuerza de atracción disminuye cuando vamos bajando en el grupo. Entonces vamos a ver ahora una de las propiedades, que es el radio atómico. ¿Cómo varía el radio atómico en la tabla periódica? El radio atómico es la distancia desde el núcleo al último electrón del átomo. ¿Qué esperaríamos nosotros? Que al aumentar la carga nuclear efectiva y los electrones son más atraídos por el núcleo, el radio, ¿qué tendría que pasar con el radio? Y tendría que, al aumentar la carga nuclear efectiva y mayor fuerza de atracción, uno esperaría que el radio disminuya, ¿sí? Pero al aumentar n, el electrón habría unido con menor fuerza al núcleo, por lo tanto esperaríamos que el radio aumente. Bueno, ¿qué es lo que vemos? En un periodo, habíamos dicho, n es constante, o sea que ese factor no lo tenemos en cuenta, la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha. Esperamos que el radio disminuya de izquierda a derecha. En un grupo, bueno, dijimos que el cambio en la fuerza de atracción estaba dominado por el aumento de n hacia abajo. Entonces lo que veíamos es cuando bajábamos en un grupo, la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo disminuía. También la carga nuclear efectiva aumentaba, pero lo más importante era esto. Entonces, si esto es lo que limita, lo que determina cómo varía la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo, uno esperaría que el radio aumente hacia abajo en el grupo. Bueno, justamente es lo que se ve. Hay distintos tipos de radios. Por ejemplo, si uno tiene un elemento metálico, bueno, ese metal va a formar un sólido donde los átomos del metal se van a distribuir en forma regular, como se muestra acá en la diapositiva, en ese sólido. Entonces, ¿cómo definiríamos el radio metálico? Y sería la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos vecinos en un sólido metálico. Por ejemplo, si tomo este átomo y este otro átomo y considero la mitad de la distancia de separación entre el centro de este átomo y el centro de este otro átomo, bueno, este justamente sería, la mitad de esa distancia sería lo que se conoce como radio metálico. Si tenemos, por ejemplo, una sustancia que está formando enlace covalente, por ejemplo, la molécula de bromo es diatómica, hay dos átomos unidos entre sí, podemos decir que el radio covalente es la mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos, en este caso de bromo, que están unidos por un enlace simple. Entonces tenemos un radio metálico para elementos metálicos, un radio covalente para elementos como este que forman, por ejemplo, moléculas diatómicas. ¿Cómo varía la tabla periódica? Bueno, tal cual habíamos predicho previamente. A medida que nos movemos de izquierda a derecha de la tabla periódica, es decir, en este sentido, la carga nuclear efectiva en un periodo aumenta, por lo tanto los electrones más externos son más atraídos por el núcleo y el radio disminuye, es decir, que el radio aumenta de derecha a izquierda. Por otro lado, en un grupo de la tabla periódica, al bajar dijimos que la fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo iba disminuyendo, por lo tanto el radio tendrá que aumentar. Es decir, que los elementos más voluminosos serán los que estén ubicados abajo y a la izquierda de la tabla periódica, como se ve en esta diapositiva, donde los elementos se han representado con círculos que son proporcionales, esos círculos tienen radios proporcionales al radio atómico. Fíjense, los elementos más voluminosos son los que están abajo y a la izquierda en la tabla periódica, como por ejemplo el cesio, mientras que el flúor es de los más pequeños que está arriba y a la derecha. También podemos hablar de radios iónicos. Nosotros cuando vimos el tema de formulación y nomenclatura, habíamos mencionado previamente que en general los elementos que estaban a la derecha de la tabla periódica tenían tendencia a ganar electrones para adquirir
la configuración electrónica del gas noble más próximo. Por ejemplo, estos gases nobles, a excepción del helio que tiene 2 electrones de valencia, los otros tienen todos 8 electrones de valencia. Entonces los elementos de los halógenos del grupo 7 tendrán tendencia a formar iones con una carga negativa para quedar con 8 electrones de valencia. Los del grupo 6 de la tabla periódica tendrán tendencia a formar iones con 2 cargas negativas, y el nitrógeno, los elementos del grupo del nitrógeno, a formar iones con 3 cargas negativas, y así adquirir la configuración del gas noble más próxima en la tabla periódica. Tanto que los elementos metálicos, para adquirir la configuración del gas noble anterior en la tabla periódica, deberán perder electrones. Entonces los del grupo 1 formarán iones con una carga positiva, adquiriendo la configuración del gas noble anterior, los del grupo 2 con 2 cargas positivas, y los del grupo 3 con 3 cargas positivas, así adquieren la configuración esa del gas noble anterior, que es una configuración estable. Entonces, vamos a hablar también de un radio iónico, que es la porción que le corresponde al ion de la distancia entre los núcleos de iones vecinos en un sólido iónico. Este gráfico que está acá es una representación bidimensional del cloruro de sodio, del cristal de cloruro de sodio, donde las esferitas de color naranja representan cationes sodio y las esferitas verdes aniones cloruro. Bueno, fíjense que el sodio es más pequeño que el cloruro en radio, entonces si uno tuviera 2 iones adyacentes, este es el sodio y este es el cloruro, fíjense que la porción que le toca al sodio de la distancia entre los núcleos es más chica que la que le toca al cloruro. Por eso en la definición dice la porción que le corresponde al ion de la distancia entre los núcleos de iones vecinos en un sólido iónico. Bueno, todos estos iones, todos estos radios, ya sea el radio covalente, el radio metálico, el radio iónico, varían en la tabla periódica de la misma forma que lo hace el radio atómico. ¿Qué pasa cuando uno quiere comparar, por ejemplo, para un mismo elemento, el radio del átomo, del catión y del anión? En ese caso, si el elemento es el mismo, el número de protones que tiene el núcleo es el mismo, ¿sí? Pero lo que va a cambiar es el número de electrones. Por ejemplo, si el átomo tiene un número de electrones que es Z, que corresponde justo al número atómico, el anión va a tener un electrón más y el catión va a tener un electrón menos. Entonces, si yo me fijara en la carga nuclear efectiva, Z es la misma, la parte Z, que es el número atómico, pero la constante de apantallamiento sería más grande para el anión porque tengo más electrones que para el átomo neutro. Y a su vez la constante de apantallamiento sería más chica para el catión porque tengo menor cantidad de electrones con respecto al átomo neutro. Entonces, como le estoy restando una cantidad menor, la carga nuclear efectiva para el catión es mayor que la carga nuclear efectiva para el átomo, y esta es mayor que la carga nuclear efectiva para el anión. Por lo tanto, ¿qué esperaría yo? Bueno, a mayor carga nuclear efectiva, menor radio. Es decir, que el catión tendría que tener menos radio que el átomo, y el átomo menos radio que el anión. El más voluminoso sería el anión, el más pequeño sería el catión. Si tuviera, por ejemplo, la posibilidad de formar iones con distinta carga, bueno, explicándolo de la misma manera que lo explicamos anteriormente, el ion más pequeño sería el que tenga una carga más alta positiva. ¿Por qué? Porque en ese caso la constante de apantallamiento sería menor por tener menor cantidad de electrones. Y por otro lado, el anión con mayor cantidad de electrones, que haya ganado mayor cantidad de electrones el átomo para formarlo, será el más voluminoso porque en ese caso la carga nuclear efectiva sería la más chica y por lo tanto el radio es el más grande. Bueno, acá se muestran, por ejemplo, con esferitas de distinto radio, cómo disminuye el radio al formarse el catión. Fíjense, de litio a litio más, de berilio a berilio 2 más, de boro a boro 3 más. Cuanto más electrones se pierden, bueno, mayor es la diferencia entre el radio del ion y el radio del átomo. Acá tenemos de oxígeno a oxígeno con 2 menos, de flúor a fluoro menos, a fluoruro, perdón. Este es el ion óxido, este es el anión fluoruro. Ven que hay un aumento en el tamaño cuando comparamos el radio del anión respecto del átomo, y esto se cumple para todos los aniones y también se cumple para todos los cationes, que el catión tiene un tamaño más pequeño que el átomo.
Bueno, vamos a ver, por último, en esta clase, qué pasa en una serie isoelectrónica con los radios atómicos y los iónicos. Por ejemplo, supónganse que tenemos elementos del grupo 2 de la tabla periódica, pero en vez de tener el átomo de nitrógeno tengo el anión nitruro. Fíjense que tiene 10 electrones porque Z era 7, o sea, tiene 7 electrones el átomo, pero ganó 3 más, o sea que tiene 10 electrones. El oxígeno, si considero el ion óxido, tendrá 8 más 2, 10 electrones. El fluoruro tendrá 10 electrones también. El neón, que es el gas noble, tiene 10 electrones. Y ahora consideramos los elementos del periodo siguiente que formaron iones también con 10 electrones. El sodio más tiene 10 electrones porque el átomo tenía 11, pierde 1, quedó con 10. El magnesio 2 más también tiene 10 y el aluminio más 3 también tiene 10. Son todos isoelectrónicos porque tienen el mismo número de electrones. Bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la carga nuclear efectiva va a ser el número atómico menos la constante de apantallamiento. El número atómico va a ser distinto para todos, porque va desde 7 hasta 13. Pero lo que podemos pensar es que la constante de apantallamiento podría ser muy similar en todos los casos porque tenemos la misma cantidad de electrones en total. Entonces, el efecto más grande va a estar dado por el número atómico. ¿Qué esperamos nosotros? Y que al aumentar el número atómico, aumente la carga nuclear efectiva. Por lo tanto, si al aumentar el número atómico aumenta la carga nuclear efectiva, este término dijimos que era constante, el radio más chico le va a corresponder al aluminio más 3, que tiene mayor número atómico. Y el radio más grande le va a corresponder al anión nitruro. Entonces, lo que yo espero es que el radio más pequeño sea el catión aluminio, siga el catión magnesio más 2, el catión sodio, el neón, el anión fluoruro, el ion óxido, y el más voluminoso sea el nitruro. Bueno, con esto quedaría completa esta clase y seguimos en la próxima con potencial de ionización.